Básicamente, los datos van a aparecer o van a estar en distintas fases, ¿no? Ya las pudimos meter en una base de datos, después la queremos procesar de alguna manera, después queremos hacer un modelo de machine learning. No importa en qué parte estemos en este tratamiento de los datos, los sesgos siempre van a estar ahí presentes, aunque no los notemos con mucha facilidad. Esos sesgos pues pueden alterar, pueden manipular todos nuestros procesos y hacer que encontremos cosas ahí que, pues que nos sorprendan de repente, que hagan que nuestros modelos o todo nuestro proyecto se venga abajo incluso, si no les vamos dando el tratamiento adecuado. Entonces, el día de hoy, lo que quiero platicarles un poquito es sobre qué es un sesgo, por supuesto, a ver por qué nos afectan, por qué es importante detectarlos, y vamos también a ver algunos casos donde los sesgos, arruinaron así por completo algunos proyectos. Ni siquiera estoy hablando de proyectos chiquitos como de una empresa que vaya empezando, de personas que sean inexpertas, ¿no? Le ha pasado incluso a las grandes empresas, entonces sí es algo que pues nos puede causar mucho daño en algunas situaciones y que puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, en general, la agenda que vamos a tener el día de hoy para pues, empaparnos un poquito de este tema es justamente, primero vamos a platicar sobre el concepto de lo que es una población y lo que es una muestra. Este concepto, pues básicamente viene de la estadística, ¿no? Si no tenemos esto claro, puede que también ocasionemos de alguna manera algún sesgo, ¿no? Pero justamente lo que vamos a definir después de esto, pues ahí nos va a dar la pauta para platicar sobre lo que es un sesgo, en qué punto se origina, porque aparte los sesgos no son necesariamente involucrados con los datos siempre. Pueden aparecer en otras áreas, incluso en nuestra vida cotidiana podemos tener sesgos, ¿no? Y les llamamos sesgos cognitivos porque justamente vienen pues de la mente, ¿no? O sea, vienen de algo que nosotros no nos damos cuenta, que casi ya estamos en piloto automático y pues de ahí vamos generando estos sesgos. Vamos a ver algunos casos de interés para ver situaciones donde pues los sesgos, como les decía, causaron ahí conflictos garrafales, ¿no? Vamos a pasar a platicar formas de evitar los sesgos, ¿no? Como desarrolladores o como analistas de datos, como científicos de datos, podemos ayudar a evitar este tipo de cosas e incluso no yéndonos tan al lado técnico, ¿no? Sino también a un lado completamente de cómo pensamos, qué cosas podemos hacer socialmente para evitar este tipo de sesgos. Y finalmente, por supuesto, vamos a dejar un pequeño espacio para las preguntas, ¿no? Si alguien desea conocer más información y demás, me avisan y aquí lo platicamos para que aclaremos esas dudas, ¿vale? Entonces, me presento un poquito, ¿no? Yo básicamente soy computólogo de formación, licenciado en Ciencias de la Computación. Por muchos años, pues yo no sabía muy bien a qué dedicarme y por azares del destino terminé manejando datos. Yo empecé trabajando con bases de datos y poco a poquito de ahí fui conociendo otras áreas, me fui metiendo en análisis de datos un poquito, después me metí a la ciencia de datos y hoy en día pues ya estoy empapado en todas las áreas de data. Me gusta muchísimo la ciencia de datos sobre todo, pero pues básicamente me gusta jugar en todas las áreas, ¿no? No es que me case con una. Y otra área que a lo mejor a veces se despega un poquito de la ciencia de datos también es la teoría de la computación, que ya es un poquito más de cómo funcionan las computadoras por detrás, toda la lógica que hay detrás, pero bueno, de eso les platicaré en otra ocasión, ¿no? Algunos hobbies que tengo, me gusta mucho la fotografía, ¿no? Me encanta salir por la ciudad a tomar fotos. Soy cat lover. Hoy no tenemos el placer de tener a mi gato aquí como invitado, pero casi siempre aparece aquí en algún momento. Entonces, pues por ahí a ver si no nos interrumpe. Y también soy, aquí no tanto, pero medio dog lover, ¿no? También amo los perros, pero bueno, ¿no? Vamos ya a nuestro tema del día de hoy. Entonces, casi todas las charlas, y no es que todas las que doy sobre data, me gusta empezarla con esta frase porque pues habla muy bien de lo que hacemos hoy en día con los datos. A final de cuentas, un dato pues no es otra cosa más que un número, no es otra cosa más que un texto, una fecha, ¿no? Pero si yo le doy un tratamiento, como dice la frase, si yo lo torturo lo suficiente, si hago mezclas con estos datos, si los manipulo correctamente, van a confesar sus secretos más oscuros, ¿no? Y justamente en esta parte de los sesgos,
siento que aplica todavía más, ¿no? Porque los datos tienen ahí escondidas cosas que no estamos viendo, cosas que por completo, aunque tengamos el mejor algoritmo de procesamiento, el mejor algoritmo de machine learning, aunque todo haya salido muy bien en todas las fases, si no prestamos suficiente atención, los sesgos no se van a revelar. Entonces, creo que justo en esta área en particular aplica muy, muy bien esta frase, ¿no? Entonces, vamos a empezar platicando justamente sobre lo que es una población, ¿no? En general, cuando estamos trabajando en un proyecto que involucre datos, lo primero que vamos a hacer es definir, pues, de dónde vamos a obtener esos datos. Y, pues, no siempre va a ser como de tráete datos así nada más al aire, ¿no? Tenemos que, si queremos datos de personas, si queremos datos de objetos, de artículos, de propiedades, de algo, ¿no? De algún contexto, ¿no? Entonces, antes de preparar nuestro proyecto que involucre datos o que vaya a hacer algún tratamiento con ellos, lo primero que tenemos que hacer es definir de dónde vamos a tener los datos y qué es lo que vamos a estudiar o cuál es el contexto detrás de esos datos. Entonces, este concepto lo retomamos un poquito de el área de la estadística. La estadística y los datos ya son casi, casi mejores amigos, porque pues trabajan muy, muy de la mano, ¿no? Entonces, vamos a decir que una población es básicamente un conjunto de todos los individuos. Aquí utilizamos la palabra individuos, pero no nos referimos necesariamente a personas, ¿no? Como les decía, pueden ser objetos, pueden ser básicamente cualquier cosa, pero en este caso nos tienen que aportar alguna información sobre lo que estemos estudiando. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio donde vamos a recabar datos sobre el precio de la vivienda en una ciudad. Entonces, ¿qué población me conviene más para este estudio? Pues justamente el total de todas las viviendas de la ciudad, ¿no? O sea, porque si solo me tomo un cachito, como por ejemplo, pues nada más analizo el precio de la zona donde vivo, pues no va a ser pues muy representativo porque pues es algo muy, muy chiquito, ¿no? O por ejemplo, si estoy estudiando el precio de la vivienda en una ciudad y voy y obtengo datos de casas o viviendas de otro lugar, pues también pierde todo el sentido del mundo nuestro estudio. Entonces, la población es básicamente esos datos que van a aportar directamente información sobre el contexto del problema que estoy analizando, ¿no? Y después tenemos el concepto de muestra. Ahorita yo les decía, me voy a tomar un cachito, ¿no? Decía, pues nada más me voy a tomar viviendas de mi zona, ¿no? Viviendas de dos zonas, de una alcaldía, de un municipio, de algún lugar en general me voy a tomar los datos. Pero les dije justamente, no serían suficientemente representativos. Sin embargo, lo triste de la historia es que siempre, siempre, siempre es así imposible trabajar con una población completa. Va a haber situaciones, por supuesto, que son la excepción de la regla, donde pues la población está muy bien acotada, son muy poquitos datos, pero en general nos es muy difícil trabajar con los datos de la población. Por ejemplo, tal cual en el caso que les estaba diciendo ahorita, decía, mira, yo quiero trabajar o hacer un estudio sobre el precio de la vivienda en una ciudad. ¿Qué sería lo ideal cuando estamos trabajando con estos datos? Pues tal cual, ¿no? Así como el censo que hace el INEGI, irme casa por casa, ir haciendo una encuesta, así de cuánto costó tu propiedad, conseguir incluso documentos que hagan válido ese estudio, y eso sería lo ideal, irme casa por casa por casa, e incluso ni siquiera casas, escuelas, edificios, cualquier construcción que haya en la ciudad, pues me serviría, ¿no? Construcción, digo, que se utilice para la vivienda, ¿no? Departamentos, hostales, ¿no? Incluso hoteles podría ser una buena investigación. Sin embargo, pues a veces no tenemos los recursos suficientes, a veces no podemos entrar a todas las zonas porque pues, son privadas o por protección de datos, qué sé yo, ¿no? A veces nos es imposible que aunque nosotros ya hayamos dicho, esta es mi población, pues realmente podemos obtener los datos en general de toda la población. Entonces, lo que hacemos normalmente es trabajar con muestras, ¿no? Con muestras que me permitan decir, bueno, ok, no te voy a conseguir todos los datos, pero te voy a conseguir un cachito de esa población que te sirva, con el cual tú digas, ah, pues mira, estoy generando valores lo suficientemente representativos de la población y eso te va a funcionar. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado en eso. Ahorita vamos a ver por qué hay que tener tanto cuidado con eso.
Porque justamente si no tengo datos representativos, pues vamos a caer en serios problemas, ¿no? Problemas tan chiquitos como que mis cálculos no salgan como uno quisiera, hasta problemas más grandes como pues tirar sistemas completos o dar información falsa, ¿no? Es justamente los fake news a veces pueden salir de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como un ejemplo de lo que es una muestra, ¿no? Justo en este estudio que estamos platicando sobre el precio de la vivienda en una ciudad, lo normal sería justamente no recoger información sobre todas las viviendas, sino que tomamos un grupo, una muestra que se entienda lo suficientemente representativo, ¿no? Por ejemplo, me tomo habitantes, 10 habitantes de cada municipio, de cada región o alcaldía, dependiendo de cómo se esté haciendo en la división geográfica, en la situación donde estemos, por continentes, por países, qué sé yo, ¿no? Tomar un grupo de cada una de las zonas, eso sería, por ejemplo, suficientemente representativo. Pero, por ejemplo, si dejo una alcaldía fuera, si dejo datos que ni siquiera estoy recabando, pues ahí ya no diríamos que es lo suficientemente representativo. Otro ejemplo, si estoy estudiando los sabores, cuál de los sabores de un producto se vende más, pues obviamente mi población tiene que ser todos los sabores del producto, todas las marcas, todas las variantes, pero pues a veces no se puede. Lo ideal sería que pues escogiéramos algo, varios productos del mismo sabor, de una misma categoría, y a partir de ahí pues ya hacemos algún estudio, pero sin dejar de lado algunos de los datos que pudieran ser muy representativos, ¿no? Entonces, una pregunta, pues, justamente aquí, como pues que pudiera salir natural cuando estamos trabajando con datos es, ¿cómo defino la población en un proyecto? ¿No? O sea, pues, ok, me estás diciendo que tenga cuidado, pero ¿cómo la defino? ¿No? ¿Cuáles son los retos que me conlleva decidir o elegir esa población? ¿Y cuáles son sus consecuencias? ¿No? Entonces, ahorita yo espero que ya hayan visto que elegir la población pues sí es algo difícil en algunas situaciones, o sea, yo puedo tener un proyecto y decir, mira, quiero estudiar, o quiero generar un modelo que me ayude a predecir si una persona va a fallecer, dependiendo del tipo de cáncer y el tratamiento que se le ha dado, ¿no? Y así, tal cual, ahorita me acabo de inventar un proyecto, pues suena fácil, ¿no? Así, pues claro, me voy a buscar los datos de un hospital y los voy a procesar y todo suena muy mágico y hermoso, pero la realidad es que pues no es tan fácil. Tengo que definir muy, muy bien mi población, ¿no? Me voy a traer todos los datos del hospital, me voy a traer todos los pacientes, pues no realmente, ¿no? Porque pues no todos fueron diagnosticados con cáncer. Entonces ahí hago una pequeña división. ¿Cuáles de todos los pacientes? Y ahora, antes, todavía antes, ¿qué hospital? ¿Cuántos hospitales voy a recibir o voy a procesar todos los datos? Entonces, es muy, muy difícil, muy tedioso, porque tengo que hacer un estudio. Casi siempre la elección de la población se justifica con una investigación previa, donde literalmente vamos a hacer encuestas, porque además, a lo mejor yo estoy muy así súper emocionado o emocionada con este sistema que haga predicciones, pero pues no somos médicos, ¿no? Entonces también tendríamos que consultar ahí a un doctor, algún especialista que me diga, oye, pues sí, lo que estás tratando de hacer sí tiene todo el sentido del mundo, pero este dato nadie lo recaba en ningún hospital, ¿no? Y entonces el proyecto pues ya fracasa, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer un estudio tal cual, así de ir a preguntarle a un especialista, ir a preguntarle a alguien que sepa realmente de los datos que estamos manejando. Porque a veces, pues ya estamos muy metidos en las bases de datos, en el análisis, en todas estas áreas tan bonitas, pero ya lo estamos viendo muy técnico, ¿no? Así, claro, aplícate esta función de Python, aplícate este método de regresión y ya todos nos lo sabemos de memoria, pero si no tenemos un contexto del problema que queremos resolver, pues estamos perdidos, porque por mucho que sepamos moverle los datos, sin un contexto no vamos a lograr pues gran cosa, ¿no? Entonces, ese es el principal reto que nos da definir una población. Ahora, las consecuencias ya hemos platicado que pueden ser muy chiquitas, ¿no? Así de no, pues me faltó un dato, no pude hacer mi estudio. Bueno, ahí pues no hay tanto problema, ¿no? A lo mejor sí nos ponemos tristes de que no logramos nuestro estudio, pero no estamos afectando a nadie realmente. Pero podemos ir todavía más lejos afectando a
personas, como por ejemplo, si yo hago mal mi sistema, hago mal mi seccionado de la población, y justo ahorita quería hacer un sistema para detectar tipo de cáncer, y yo llego y le digo a una persona, oye, vas a fallecer porque mi sistema dice esto, y yo digo que mi sistema funciona, pues estaría un poco drástico, ¿no? No podemos llegar así como así a decir a una persona que va a fallecer si no estamos al 100% seguros que nuestro sistema pues funciona correctamente, ¿no? Y todavía más, si la población se eligió mal y ese diagnóstico está mal, pues peor, ¿no? Estamos ahí, pues aquí causando pánico y a lo mejor también todavía no es tan grave, pero pueden ir creciendo así el tipo de problemas, ¿no? Entonces, ok, no voy a tener toda mi población, ¿no? Casi siempre voy a trabajar con cachitos. Entonces, ya que hice mi estudio, ¿cómo generalizo? ¿No? Porque dije, ah, pues mira, nada más me quiero quedar con datos de las alcaldías, ¿no? De cada 10 datos de cada alcaldía, ¿no? Pero ¿cómo le hago después para generalizar? Ah, bueno, pues empiezo a utilizar estadística nuevamente, saco promedios, saco estudios que me permitan ver que el comportamiento que estoy viendo, pues en general se aplica a todos los individuos y no solo a estos en particulares. Y nuevamente tengo que hacer justificaciones por medio de modelos matemáticos que me ayudan a decir si esto se aplica a todos los elementos que estamos viendo, ¿no? ¿Y qué problemas pueden surgir en este proceso de generalización? Pues justamente, si yo no me tomé datos lo suficientemente representativos, pues ¿qué va a pasar? Que al momento de que yo generalice voy a decir, ah, sí, claro, todos los elementos cumplen con esto, todo funciona muy bello y hermoso, y a la mera hora va a resultar que realmente no me tomé datos lo suficientemente representativos y voy a empezar a caer o a decir cosas que no tengan sentido, a empezar a decir falacias y empezar justamente a crear información que es completamente errónea, ¿no? Entonces, pues ahora sí les presento el concepto de sesgo, ¿no? Justamente el mayor problema que puede ocurrir si no elegimos bien nuestra población, si no elegimos bien nuestra muestra, es a lo que le llamamos sesgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros escogemos una muestra, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestra muestra incluye datos representativos. Un ejemplo más chiquito, ¿no? Queremos estudiar a una población de científicos en México y entonces yo llego y agarro datos así nada más, ¿no? Y agarro 90% de hombres y 10% de mujeres. Y esa elección la hago porque, ah, pues sí, me cae muy bien este científico y yo los voy eligiendo así, tal cual, como ser pensante, pero no me doy cuenta jamás que le di preferencia a los hombres, porque yo intuitivamente, como ser humano, así lo estoy haciendo, ¿no? Es algo que pues ya estoy haciendo en automático, les decía al principio, lo hacemos ya en piloto automático. A veces ni siquiera es a propósito, ya lo pensamos así. Por ejemplo, hay un video de estos que salen luego en Facebook, donde te dicen que un niño iba con uno de sus padres en el auto, algo así, que choca y que fallece uno de sus padres. Y luego le dicen en el video que la persona que le salvó la vida en el hospital fue su padre, ¿no? Y entonces ahí como que todo el mundo entra en conflicto, porque pues me están diciendo, murieron tus padres, y luego me estás diciendo que uno de tus padres te salvó la vida, y entonces como que la gente entraba en colapso porque era como de cómo le va a salvar la vida si su papá se murió y al mismo tiempo es su doctor, ¿no? Pero eso es un sesgo, ¿no? Porque estamos sobrepensando y estamos pensando que solo un hombre puede ser un doctor. Entonces digo, a lo mejor les conté un poquito mal la historia, no me acuerdo muy bien del video, pero al final de cuentas estábamos imaginando que el doctor era su papá y la realidad es que pues su mamá también podía ser doctor. Entonces son este tipo de cosas sociales que nos han estado metiendo pues básicamente desde que nacimos y estas cositas que a veces decimos, no, pues es que no le damos la importancia que deben y sí se debería, pues justamente me permiten o me ocasionan este tipo de cosas en proyectos que ya son mucho más serios y que decimos, no importa, ¿no? Sí son representativos. No, en este caso estamos haciendo de alguna manera injusticia con respecto al género, pero puede ser en muchas más áreas que son problemas sociales que también deben de estarse cuidando constantemente cuando estamos en un proyecto, sobre todo cuando estamos hablando de información tan sensible como esta, ¿no? Entonces, pues esto es injusto, ¿no? Completamente injusto. Lo ideal sería que tuviéramos proporciones equitativas
de hombres y de mujeres en este tipo de estudios, ¿no? A lo mejor habrá estudios donde sí se requiera que sean más hombres, pero que haya una justificación real, ¿no? Por ejemplo, que sea un estudio con respecto a la salud, donde solo esté afectando a hombres o solo esté afectando a mujeres, pues va, se acepta. Pero ya en otro tipo de proyectos, pues no es del todo aceptable. Entonces, a este tipo de sesgos donde pues realmente no es que haya fallado nada en nuestro proceso, no es que alguna función o que alguna formulita nos haya fallado, simplemente fue nuestra mente yo les digo, de humanos, nuestra mente de humanos fue la que falló, ¿no? Entonces, a esto es a lo que le llamamos un sesgo cognitivo, ¿no? Es básicamente un término que utilizamos para designar a errores que tenemos en nuestra mente, ¿no? Sobre todo, aquí lo puse en negritas, errores de percepción. Nosotros como humanos no estamos percibiendo ciertas cosas que están pasando en nuestro entorno, no estamos percibiendo errores que a lo mejor vienen de la forma en que nos educaron, de lo que vemos en la televisión, de lo que escuchamos incluso en las radios, lo que vemos en redes sociales, van cambiando un poquito la percepción que tenemos del mundo. Y de alguna manera, esto es un estudio psicológico tal cual, pues cada quien está en su burbuja, cada quien está percibiendo un mundo un poquito diferente a los demás. Entonces, pues este tipo de cosas hacen que nuestra percepción a ciertos problemas cambie, nuestra memoria, nosotros podemos recordar incluso las cosas completamente diferente dependiendo de la percepción que tengamos, la manera de pensar, el juicio, ¿no? Y esto, pues, no es por justificar, pero a veces es justamente sin ser conscientes. A lo mejor, y yo nunca he hablado con una persona que haya pasado por esto, y pues yo nunca soy consciente de que pasó eso, ¿no? Es justo esta parte de que vivimos en una burbuja a veces, pues hasta a veces se dice desde nuestro privilegio, porque pues no hemos vivido cosas de alguna manera, ¿no? Y entonces esto ya se está poniendo un poquito social y en nuestra plática era de los datos, pero es importante, ¿no? Porque justamente quien va a plasmar las ideas en los sistemas que estamos diseñando, las ideas en todos esos modelos de machine learning que piensan de manera automática, y lo digo entre comillas porque pues, a veces no es del todo cierto eso, luego podemos platicar de eso en un futuro live, pero realmente pues queremos que hagan las cosas bien, ¿no? O sea, no queremos que se implante el pensamiento que tenemos como individuos en nuestro sistema, sino que queremos que se implante el pensamiento que tiene la mayoría de la sociedad o lo que es correcto en ciertas situaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con los sesgos. Entonces, algunos ejemplos de sesgos que se han notado normalmente en este tipo de estudios, pues por ejemplo tenemos el efecto Forer, que justamente pues es que está detrás de los horóscopos, ¿no? Hoy en día he visto que los horóscopos se han puesto muy, muy de moda y justamente muchas veces estos horóscopos pues tienen un efecto que causa sesgos y no nos damos cuenta, ¿no? Justamente consiste en que yo te voy a dar una descripción de un horóscopo que se adapte básicamente con cosas que pasan en el día a día de cualquier persona, ¿no? O sea, la manera en la que redactan pues son situaciones así que le pueden pasar a una persona en una casa, en otra casa, o sea, le puede pasar a muchas personas, de forma tal que a lo mejor un día yo leo mi horóscopo y digo, no, hoy no le atinó, pero es justamente porque no es en ese día lo que están diciendo, pues no encaja con lo que yo he vivido, pero al día siguiente me van a poner una sola oración así, tal cual, así te va a ir bien en el trabajo y ese día me ascienden, ¿no? Entonces es la coincidencia y uno dice, claro, este horóscopo tiene toda la razón del mundo y es justamente, nos van describiendo las cosas de forma tal que nosotros digamos, ah, pues sí, ¿no? O sea, esto es real y yo me empiezo a crear sesgos porque le he atinado tantas veces ese horóscopo que cómo va a fallar la siguiente semana si esta semana pues tuvo toda la certeza en decirme que me iban a ascender de puesto, ¿no? Otro ejemplo de sesgo, pues es justamente a lo que le llamamos el efecto de dotación, que justamente pues consiste por ejemplo, cuando uno está vendiendo un producto, pues a veces lo estamos haciendo nosotros mismos, estamos ahí artesanalmente haciendo algún producto y pues obviamente si lo queremos vender, le vamos a elevar el precio muchísimo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a vender algo que nosotros mismos hicimos carísimo, ¿no? O sea, digo, baratísimo, ¿no? O sea, no, 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 no. Entonces, ese sesgo, pues justamente viene del hecho de que una persona quiere vender algo a un precio superior al adecuado, justamente porque el valor personal que tenemos a ese objeto lo eleva. A lo mejor no lo hicimos nosotros, pero nos lo regaló alguien muy especial para nosotros
Y entonces decimos, no, 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 esto cuesta muchísimo, ¿no? Y entonces tú vas a otra tienda y cuesta casi, casi la mitad, ¿no? Entonces es algo que hacemos normalmente como personas y no nos damos cuenta, por eso les digo que lo vamos haciendo de manera automática. Pero bueno, yo no soy psicólogo, entonces a lo mejor y no soy la persona adecuada para decir si esto es del todo, o sea, no podemos tener una plática muy profunda de estos temas, pero vamos a volver un poquito a nuestro tema, ¿no? Entonces, ¿de dónde podrían surgir los sesgos en nuestros datos? ¿No? Esa es una pregunta muy importante y que ahorita ya nos planteamos, ¿no? Que es justamente no queremos implantarle nuestras ideas a la computadora. Entonces, tristemente, erróneamente, los sesgos vienen de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan ahí? Ya lo dijimos, justamente por la percepción que tenemos de un problema en particular, que incluso ahorita estoy mencionando problemas sociales, pero incluso podría ser que yo no entienda bien el problema que estoy resolviendo. Y estoy tan casi casi de terco de que no, es que si lo entiendo, si lo entiendo, si lo entiendo, que ese concepto que estoy procesando erróneamente en mi mente, lo implanto erróneamente en mis sistemas y pues ahí se va a ir filtrando fase por fase y nadie lo va a notar, ¿no? ¿A qué problemas nos enfrentamos cuando hay sesgos en los datos? Pues puedo obtener resultados completamente erróneos, dar información falsa y a la mera hora, pues cuando alguien se dé cuenta de que algo está mal en mis estudios, pues me va a ir a reclamar y ya no van a confiar en los productos que estoy diseñando, ¿no? Y como ya vimos algunos casos, pues estos sesgos pueden dañar de muchas maneras a la sociedad, sobre todo si escogemos una población que no es la más adecuada, ¿no? Entonces vamos a ver un par de casos que aplican justamente con este tipo de sesgos. Entonces, hace muchos años, por ejemplo, el gobierno de Boston dijo, ah, pues mira, la verdad es que todas mis calles están llenas de baches, no me está gustando que las calles estén pues tan destruidas, así que vamos a repararlas, ¿no? Y entonces juntaron un grupo de personas, ¿no? Sobre todo de tech, y les dijeron, miren, quiero que me den una idea, ¿no? Donde pues, la tecnología nos ayude a, pues básicamente, resolver este problema, ¿no? Quiero lograr tapar todos los baches en la menor cantidad de tiempo posible, pero pues eso va a depender de que alguien reporte que aquí hay un bache y eso pues a veces se puede tardar mucho, ¿no? Porque a veces pues vemos el bache, solo nos enojamos, nos quejamos, pero seguimos circulando por ahí y no le damos aviso a nadie, ¿no? Y entonces pues a veces es un poquito difícil que pues las dependencias del gobierno estén pasando por todas las calles constantemente, ¿no? Y también otros temas ahí, medio políticos que no vamos a platicar ahorita, ¿no? Pero básicamente el gobierno de Boston dijo, ok, pues vamos a hacer, ya me reuní con una serie de expertos, vamos a hacer una aplicación, ¿no? Y entonces hicieron una aplicación así más o menos como Waze, ¿no? ¿Cómo funciona Waze? Pues básicamente te van dando dónde hay más tráfico, te va diciendo cuál es el camino más óptimo, y esa detección pues la va generando pues con ayuda de otros, les llamamos Wazers, ¿no? Otras personas que andan por ahí circulando. Y entonces pues las personas van reportando donde encuentran un bache, donde encuentran un policía, donde encuentran un radar de velocidad y cosas por el estilo. Y entonces esta aplicación funcionaba más o menos así. La diferencia es que esta aplicación detectaba el movimiento de los autos, es decir, si un auto se detenía en una avenida y ya se sabía que en esa avenida no había un semáforo, pues ese era un indicador de que a lo mejor el auto se estaba deteniendo porque había un obstáculo en la calle. Pero que un auto se detenga, pues no me dice mucho. Entonces, ¿cómo beneficiaba la aplicación? Pues venían más autos, ¿no? Se iban deteniendo, deteniendo, si se detenían 5, 6, 10, 8, muchos más a lo largo de un día, pues ya era algo muy preocupante, bueno, no preocupante, pero era un indicador de que ahí posiblemente había un bache, y entonces mandaban a una persona de la dependencia del gobierno a verificarlo, y después tapaban los baches. Y la verdad es que esta aplicación funcionó bastante bien. Las calles comenzaron a taparse, las calles comenzaron a verse bonitas, todos los baches empezaron a desaparecer, pero aquí hubo un sesgo, ¿no? Y fue un sesgo muy importante porque pues empezaron a dar cuenta que una zona en particular de la ciudad, no, bueno, no una zona, sino varias zonas de la ciudad, no estaban cumpliendo con esto de tapar los baches, seguían estando en pésimas condiciones, seguían sin tener pues, calles bonitas, y entonces pues se dieron cuenta de que escogieron mal a su población. ¿Por qué?
porque se le dio preferencia justamente a personas que tuvieran dinero para comprar un celular, justamente, y que además tuvieran autos, ¿no? Entonces las zonas con mayor desigualdad económica, personas de bajos recursos, pues en lugar de estar ahorrando para un celular y que vayan a tapar los baches de su calle, pues obviamente se iban a preocupar por otro tipo de cosas, como pagar alimentos, ¿no? O pues, básicamente cualquier otro tipo de cosa, más importante que tapar los baches o ayudar al gobierno a tapar los baches. Y entonces, pues ahí se empezó a crear desigualdad por medio de una aplicación, algo tan simple como una aplicación que solo detectaba si el auto se detenía, empezó a crear sesgos desde el planteamiento del proyecto. La aplicación funcionaba bien, la aplicación no tenía errores y aún así empezó a generar de alguna manera desigualdad, ¿no? Otro caso que fue así muy famoso y que fue un escándalo para una empresa muy grande que, como todo el mundo sabe, se llama Google, ¿no? Entonces, esta empresa, pues básicamente, no sé si han visto o han utilizado esta aplicación, yo soy muy fan porque hace clasificaciones muy bonitas, se llama Google Fotos. Entonces, esta app, si no lo saben, por ejemplo, si tienen muchas fotos de una persona, en algún punto te dice, oye, mira, sales mucho con esta persona, deseas ponerle un nombre y entonces le pones una etiqueta y ya cada que tú tomas una foto y la subes, automáticamente la etiqueta y te la va guardando en un álbum de pues, esa persona, ¿no? E incluso ya clasifica animales y clasifica tus mascotas y cosas por el estilo. Y la verdad es que funciona bastante bien, es bastante amigable, pero en sus inicios empezó a tener un error así garrafal, que justamente fue que en lugar de clasificar a personas como personas, dependiendo de un color de piel, empezó a clasificar a personas como gorilas, ¿no? Y eso, pues a algunas personas se les hizo gracioso, ¿no? Como de, ay, la computadora no sabe lo que está haciendo. Pero realmente no fue del todo gracioso, pues justamente para las personas en las que estaba clasificando incorrectamente. Y entonces ahí empezaron a acusar de racistas a Google, empezó ahí todo un hilo en Twitter, ya saben cómo se ponen las redes sociales cuando algo así pasa, y justamente pues dijeron, no, es que ese sistema no sirve, nada está bien hecho, ¿no? Pero no, el sistema funcionaba bien a ese sistema en específico, ¿no? Estando con pues, toda la diversidad de personas que tenemos en el mundo, ¿no? Y entonces empezó a clasificar incorrectamente a las personas porque no se le enseñó al sistema correctamente el concepto de ser persona, ¿no? Y entonces pues ya salió Google a pedir disculpas, hicieron un reentrenamiento del sistema y todo pues ya mejoró considerablemente, ¿no? Y entonces uno pensaría que después de ese pequeño incidente, pues las cosas iban a mejorar, que ya nadie se iba a equivocar, pero no fue el único caso, ¿no? Justamente estos autos autónomos que andan hoy en tendencia en las redes sociales, pues también empezaron a cometer el mismo error, ni siquiera fue uno diferente, ¿no? Igual, lo entrenaron, este sistema con fotos de personas de una región en específico, y entonces los autos, pues ya los hicieron pruebas en calles, hicieron pruebas en avenidas, manejaban bastante bien, iban solos, iban de manera autónoma, pero justamente cuando se encontraban con ciertas personas que no se encontraban en la base que habían utilizado para entrenar al sistema de reconocimiento, el coche seguía avanzando, ni siquiera los detectaba como obstáculos, y entonces ahí, pues, eso hubiera sido, bastante peligroso porque los autos hubieran empezado ya ni siquiera a causar problemas sociales, iban a atropellar gente, ¿no? Entonces eso pues sí fue medio escandaloso también. Nuevamente pues la empresa que estaba haciendo estas pruebas pidió disculpas, ¿no? Y mejoraron todos sus algoritmos de detección para pues considerar justamente una población mucho más realista de la que teníamos al inicio, ¿no? Otro caso, pues justamente ya me voy a meter un poquito en política. Justamente muchas veces, no sé si han oído hablar, por ejemplo, hace poquito aquí en la Ciudad de México pasó justamente que hubo elecciones, ¿no? Y entonces todo el mundo empezó a decir, este partido ganó en esta alcaldía, este partido ganó en esta alcaldía, y entonces esa alcaldía representa a todas las personas que votaron por ese partido. Sí, pero no.
¿no? Realmente lo que me están representando las votaciones es que bajo el número de personas que fueron a votar, pues ese partido ganó, ¿no? No es que no haya ganado, no es que no respetemos ese resultado, pero simplemente en las votaciones siempre pasa que pues las personas no llegan el mero día, ¿no? Por ejemplo, si una población, vamos a inventarnos un número, tiene 5,000 habitantes, realmente lo que pasa es que van como 500, van como 600. Y entonces, si tú haces una votación después de ver los resultados, vas a ver que esas 500 personas realmente no representaban a la mayoría de personas que vivían ahí, ¿no? Las personas que no fueron a votar pensaban completamente distinto. Entonces ahí, pues, por supuesto, es culpa de las personas que no van a votar. A veces no podemos estar de acuerdo con el partido que ganó, pero justamente lo que me están mostrando los resultados políticos no están reflejando la realidad. No es que todos apoyen ese partido, sino que solo los que fueron a votar, pues de alguna manera, pues son los que están pues decidiendo por todos, ¿no? Y también en algunas ocasiones llegan y te muestran, antes de las votaciones, te dicen, no, pues va a ganar este partido, ¿no? Así tal cual, lanzan una encuesta y te dicen los resultados de esta encuesta muestran que este partido va a ganar, ¿no? Y entonces, pues así como te lo pintan, con las palabras tan sofisticadas que ponen, pues suena que sí, ¿no? Que, pues sí, claro, aquí se ven las encuestas, este partido va ganando. Pero lo que no te dicen es que solo se están consultando a personas que tienen una tendencia clara a ese partido, que no te están diciendo que solo fueron a zonas donde claramente hay un apoyo también a ese partido y no se están encuestando a tantas personas como para hacer un estudio del todo realista. Se está escogiendo una población o una muestra incluso que ya está perfectamente elegida para que los resultados favorezcan a un partido, ¿no? Entonces, digo, aquí pues no me voy a meter a hablar de partidos en concreto, pero es algo que pasa mucho, mucho, y ni siquiera en México, en muchos países, y es algo que pues siempre ha estado ahí presente y que nunca hemos visto. Entonces, ¿cómo los evitamos? ¿No? Ya habíamos dicho que pues no los vamos a poder evitar simplemente pues diciendo el sistema está mal y ya todo se murió. No, tenemos que hacer algún cambio desde antes de lograr hacer estos datos o esta integración de datos. Entonces, les decía que hay dos formas de evitarlos. Una es, pues, yéndonos a lo social, yéndonos a nuestro papel de seres humanos, y otro es ya poniéndonos en nuestro papel de pues, personas que manejamos datos, personas que sabemos básicamente moverle estas herramientas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humano, lo que se sugiere siempre en estos grupos que trabajan con datos es no tener un grupo de trabajo de una persona, ¿no? O sea, eso sí es el peor error que se puede tener. Bueno, si vamos a tratar datos que son sensibles, si son datos de la propia empresa o datos que pues sí están muy bien analizados y que no tienen sesgos, no hay problema. Pero si vamos a trabajar con datos que vienen de otro lado, de contextos que no entendemos, tener una persona trabajando con todos los datos puede ser algo muy, muy peligroso. No porque la persona no sea buena, no porque la persona no sepa de datos, no porque no sepa machine learning, qué sé yo, sino porque va a estar implantando de alguna manera las ideas que tiene al momento de elegir los datos. Entonces, lo que se sugiere casi siempre es tener grupos de trabajo que no están enfocados solo en los datos, sino tener en este grupo de trabajo personas que dominen del tema, personas que sepan sobre temas sociales, sobre todo, ¿no? Y tal cual que tengan información del contexto sobre los datos que vamos a manejar, ¿no? Que no sea solo una decisión arbitraria, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un grupo. Normalmente hay empresas que ya están añadiendo un área de aspectos éticos con respecto a los proyectos para que nos autoricen que lo que estamos haciendo, que la elección de los datos sea la más adecuada. Y otra cosa que queremos hacer y que es así muy importante y que suena medio como que Skynet ya nos va a dominar, pues es justamente evitar factores humanos en la selección de datos, ¿no? Suena medio feo que no queramos que los humanos le metan mano a los datos, pero es justamente para evitar que al momento de yo elegir los datos, pues no esté implantando mis ideas, no esté implantando cosas que pues no sean las correctas, ¿no? Entonces, técnicas que se utilizan para evitar este tipo de cosas son la famosa técnica de bootstrapping, que consiste de alguna manera en simular
un remuestreo de manera aleatoria, es decir, yo tengo una población y lo que voy haciendo es generando muestras de un tamaño en específico que tengan un tamaño fijo, ¿no? Y que los datos se vayan eligiendo de manera aleatoria, ¿no? Digo, les puedo platicar detalles más técnicos de este algoritmo, pero pues no nos da el tiempo hoy para platicar de eso, ¿no? Pero básicamente es una técnica aleatoria para hacer muestreo de datos. Y otra técnica que se utiliza, sobre todo en el área de Machine Learning, para evitar que los modelos se casen con una serie de datos, que empiecen a memorizar ya cosas que le implantó alguien, pues es justamente lo que se conoce como validación cruzada. La validación cruzada, al igual que el bootstrapping, consiste en métodos aleatorios que nos permitan ir haciendo pruebas con los modelos de Machine Learning que generamos, de forma tal que estemos seguros que sin importar la elección de datos que demos, el modelo se está entrenando correctamente, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que les quería platicar el día de hoy, ¿no? Es un tema pues, bastante bonito. A mí me gusta mucho porque relaciona dos cosas que son pues justamente aspectos sociales que hoy en día creo que tenemos que tener muy en nuestra mente como personas para mejorar la convivencia que tenemos en nuestro día a día. Y pues otra cosa muy bonita que es pues de las cosas que más me apasionan, que es el manejo de los datos, ¿no?